Martín, el primer voto, Henry Martín. Yayo de la Torre, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gustavo, muy bien, gracias. Saludos para ti, los jueves aquí en la mesa. ¿A ti qué te parece que debe de preocupar más al América? No, coincido con Henry Martín. Por las mismas razones. En el arco, esté quien esté, van a estar muy bien protegidos, con mucha experiencia. Individuos conocidos. En la cuestión del centro delantero, bueno, les ha fallado su contratación Zúñiga. Está un novato que se ve que es como la última opción de las últimas. Entonces, creo que esa va a ser quizá la ausencia que les pese más. ¿A qué edad debutaste en Chivas? 20 años. 20. ¿Quién era el delantero titular? Yo tenía 3 delanteros adelante de mí. Cuando llegué yo, Guerra me dijo, el primero es Jaime Pajarito, el segundo es Víctor Rangel y el tercero Carlos Bracamontes. Ok, y tú eras el cuarto. Yo era el cuarto, sí. Dicen que las crisis de algunos son las oportunidades de otros. Sí, es una frase que tiene mucho valor y que sí, que puede ser. Pero, y no tanto crisis, ¿no? Sino la ausencia también o el problema que tengan. A ver quién la aprovecha. La desgracia de la lesión, puede ser. Sí, ¿no? De Henry, de Víctor Dávila. Sí. Es la oportunidad para Pato Salas, que respondió el fin de semana. Si no es así, ¿cómo se va a consagrar en primera? Son las oportunidades que él tendrá que aprovechar, ¿no? Ajá. Nadie puede decir lo tiene o no lo tiene, simplemente es una oportunidad. Okay. Ha habido muchos novatos que de esas oportunidades logran hacer una gran carrera, ¿no? Ha habido otros que tienen oportunidades y de ahí no pasa. Muy bien. Vamos a ver qué sucede con el Pato Salas, si es que es el que juega o si Henry Martín, como parece ser, no va a estar. Que la ausencia de Henry Martín debe de preocupar más, dice Yayo de la Torre. Fabián está ahí, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, mi querido Gus, Calaco, Pollito, Yayo? Un fuerte abrazo para toda la gente. Estoy de acuerdo con mis compañeros, por supuesto. Acuérdate que Malagón llegó de Necaxa sin tener torneos brillantes. Sí. Y había cierta duda. Y en esas dudas él le ganó el lugar a Jiménez, que tuvo también algunos partidos con algunos errores y se quedó como titular y fundamental en el tricampeonato, en las 4 finales, y ganó la Copa de Oro, si no me equivoco. Sí. Y fue a la Copa... La Nations. A la Nations también, pero después bajó. Bueno, él reconoce que está en deuda con la afición. Yo creo que no está en deuda, yo creo que ha bajado su nivel. Yo creo que él ha dado mucho a la institución. Pero está Cota, que por una situación de a lo mejor de no tener tantos minutos, le da la posibilidad a Jardín y le puede pasar lo mismo que le pasó a Malagón con Jiménez. ¿Cuánto que Cota tiene? Se quede de titular todo el año. Sí, es muy peligroso porque tal vez le puede jugar en contra para el Mundial. ¿Cuánto tiene que no está en su nivel Malagón? Yo creo que el último torneo, cuando llegaron a la final, ya venía con cierta... O sea, hace casi un año que no está en el nivel y lo ha seguido manteniendo Jardine. Ahora lo quitó. Ahora lo quitó, bueno, en un momento que a lo mejor esta decir, no eres inamovible, no eres indispensable, ningún jugador en la vida, o sea, a excepción de Messi, de algunos, pues sí, pero a lo mejor es un llamado de atención. ¿Sabes qué? Estás dejando de hacer cosas, ¿sí? ¿Sabes qué? Está pasando esto otro. Pero por supuesto que Henry él sí es irreemplazable en el ataque de América. Con él se dimensiona el ataque de América de manera diferente. Ahora, no sé qué tiene, porque no han dado ningún comunicado. No sé qué pasa con Henry. Aparece, desaparece, 2 meses, 3 meses, vuelve a aparecer. Sí se ilusiona a la gente, se vuelve a lesionar. No sabemos qué pasa. Pero sí, por supuesto que lo de Henry es más determinante que lo de Malagón. Sí, y bueno, pues dejaron ir al Búfalo pensando que iba a estar. Víctor Dávila se queda, lastimosamente se lesiona por mucho tiempo. Raúl Ortiz, ¿qué pasará? Bueno, primero contéstame por favor la pregunta encuesta. ¿Y qué pasará por la mente de un jugador como Malagón, ¿no? Que haya llegado al grado de que el técnico te pierde la confianza en la liga y te manda a la banca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gus, Presi, Fabi, Yayo? Saludos para todos. A ver, es un hecho que Malagón lleva un año sin estar en su nivel. Lo vimos en CONCACAF de hace un año, lo vimos en el Infantinos Bowl, donde no rindió, lo vimos en Liga, donde no rindió, lo vimos en Leagues Cup, o sea, vaya, no ha vuelto a ser ese arquero determinante que sí fue, particularmente en el bicampeonato, donde con atajadas contra Tigres y Cruz Azul, esencialmente secó a los rivales y América salió campeón, ¿no? Fue muy, muy importante, particularmente en el título 1 y 2 de ese tricampeonato. Por eso, para mí, la respuesta es Henry Martín.
¿no? Ok, pero... La respuesta es Henry y, Ajá. a ver, es claro, es el cuarto máximo anotador en la historia Sí, de la América, ¿no? Y sí. es el capitán, es el líder, es el emblema y es lo que más le preocupa a la América, que hoy no tiene gol. ¿Por qué no contrataron un centro delantero adicional? Porque en diciembre se vio la posibilidad de buscar, ya sabían que Fidalgo podía salir. Lo de San Maximán no estaba claro, evidentemente no era una realidad, ni mucho menos. Tenían para sacar a Dávila y para sacar a Pantera, que lo están negociando en Chile y en Colombia respectivamente. Y creyeron que Henry ya iba a estar físicamente bien. Exactamente. Hicieron evaluaciones y dijeron, ¿va a estar? Va a estar. El tema es que no estuvo. Lo entiendo, Pollo, No está. pero... No está. No está y no estuvo. ¿Y qué tiene? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la lesión exacta de Henry Martín que tiene América para este torneo? Los cuatro delanteros, incluyendo a Víctor Dávila, que está lesionado recientemente. Cuando ves los nombres y ves la actualidad de Henry, ves la actualidad de Raúl Zúñiga, ves la triste realidad de Dávila y ves a Patricio Salas, ¿esta es una delantera que está a la altura de América? A ver, la altura quiere decir que si los cuatro son de jerarquía, no. Pero también es complicado tener a jugadores de jerarquía en una misma posición, ¿no? Ajá. Yo creo que están repartidos así. Primero tenían al goleador que querían, que era Henry Martín, que era el que había hecho los goles anteriormente. Luego tenían a Zúñiga, una apuesta que habían hecho. De acuerdo que no fue lo ideal. Y después tienes abajo uno en fuerzas básicas. Así es casi siempre. Ya luego depende, ¿no? No puedes tener cuatro jugadores estelares en una sola posición. Bueno, a lo mejor América sí, o a lo mejor otros equipos sí. Pero en esta ocasión lo iban a tener si se quedaba Aguirre, ¿no? Lo tenían Mira, y lo repudiaban algunos. Ahora, el tema, ya inclinamos la balanza, la mayoría, a que Henry Martín es la preocupación principal que debe de tener el equipo de las Águilas del América. Bien, hablando de Malagón, ¿cómo la estará pasando Malagón al grado de reconocer hoy que Le puede costar tiene una mundial. deuda? Perdió la titularidad primero en la selección con el tal Arrangel. Y ahora perder la titularidad en la liga con Cota, que algunos lo querían retirar al acabar el torneo. Y si que me apuras, recién Gudiño o está algún empezando. otro le puede pasar por la derecha de cara a la carrera del Mundial. Pues entonces... Porque si hablamos del presente, para mí hay 3 o 4 arqueros mexicanos con mejor presente hoy que Jardine, lo que puede implicar, Roberto, eso para los bonos de Malagón en la carrera final, buscando un sitio en el, digamos, grupo de viajeros, que creo que ha perdido ahí un poco de posicionamiento. Y luego Jardine diciendo, respetamos mucho a Filadelfia, que ha empezado con 3 derrotas el campeonato, pero que tiene buenos jugadores. Sobre todo la duda es no lo que trae Filadelfia, sino lo que ya no trae el América. Así es, buenas noches. Sí, lo de Malagón lo explicó antes Jardine, más o menos, porque no está pensando también en que estará con la selección en algún momento, pero claro, tiene que ver con que está lejos de su nivel óptimo Malagón desde el anterior torneo, ¿no? Y al América sí lo toma este partido también muy lejos. Hace meses no se pensaba que llegaría al América con tal incertidumbre. Ha tenido buenos lapsos, hay algo de recuperación ante Querétaro, pero también se había manifestado ante el Puebla y luego los Tigres los zarandearon. Es un América inestable, ¿no? A diferencia de cómo se había comportado en torneos anteriores. ¿Qué tan reconocible es, Ciro, la problemática americanista y soluciones para mañana? ¿Hay soluciones para mañana? ¿De qué tipo? Sí, yo creo que quedó visto contra Gallos Blancos, y vaya, no es la primera vez, que mientras estén disponibles Cendejas y Brian Rodríguez, cosas buenas pasan con el América de medio campo hacia adelante. Pero también quedó visto que es un equipo muy frágil defendiendo balón parado. Querétaro les generó al menos 3 ocasiones de riesgo en ese sentido. Contra Toluca en partidos decisivos, esa fue la fórmula, el camino de la victoria para el Toluca. Ha sido ese un problema que no logra resolver el América en la actualidad. Y cuando trataron de cerrar el partido, que sacó Jardine a Pato Salas para meter a Ramón Juárez al minuto 84, se le fue encima el Querétaro y mereció el empate. Entonces yo siento que América es un equipo que no defiende con solvencia aún y que tiene ese detalle de balón parado, que puede ser en cualquier momento capitalizado
organizado por un rival que tenga los recursos para poderlo golpear por esa vía, ¿no? Pero mientras tenga a Bryan y a Cendejas, tiene desequilibrio, tiene camino para el gol y esas son cosas buenas para el América. Bueno, Paco, la pérdida de confianza, yo veo pérdida de confianza que es acumulativa y quizá también se va, digamos, contaminando, ¿no? ¿Qué tipo de partido esperas que plantee el América? ¿Qué debería de hacer? Está el tema también de los goles de visita en este torneo y todo lo que puede suponer pues el llegar no tan lastimado a la vuelta a tu casa, ¿no? Así es. Buenas noches. Bueno, primero, el rival al que enfrenta. Filadelfia inició ya la temporada con 3 derrotas consecutivas. No es un equipo que atraviese un buen momento. Tienes que ir a atacarlo, tienes que tomar la iniciativa porque el gol de visitante puede marcar la diferencia. Y si haces un gol de visitante en el partido de vuelta en casa, tienes que liquidar la serie. Para mí el partido que tenía que ganar era contra Querétaro. Viene Mazatlán después, no es fácil, porque ya vimos que contra Juárez, que pensábamos que era fácil, no fue fácil. Pero creo que la sacudida contra Querétaro le va a servir, fue un envión anímico, no diría un punto de inflexión, pero sí una pequeña sacudida. Además, los cambios que hizo, el equipo se puede encaminar con un buen resultado en Filadelfia. Es vulnerable en defensa porque no sabes quién vaya a jugar. Ha cambiado los laterales, los centrales, al portero, los contenciones. A partir de eso, el equipo puede competir o no. Si América mejora en defensa, puede competir. Ya estará Cendejas y Bryan y es un plus. ¿Quién va a jugar adelante? Salas, Henry Martín. ¿Quién va a jugar detrás? ¿Veiga? Henry no estará disponible. Bueno, Salas. ¿Salas o Pantera? Bueno, el tema con Veiga. Veiga me dijeron que iba a revolucionar el fútbol mexicano y al América, pues ni revolución ni nada. Tiene que aparecer en estos partidos. ¿Por qué? Porque el dueño del equipo dijo, mi prioridad, bueno, lo más importante para el equipo es el torneo internacional. Y este es el torneo internacional. Hugo, ¿cómo ves la empatía que existía y hoy cómo ves esa vinculación del entrenador con los jugadores? Porque se habla mucho de que le empiezan a cortar los días o las semanas a Jardine, que la vida se le puede acabar pronto incluso en este mismo torneo. Buenas noches, compañeros, a todos. Sí, estoy preocupado por Jardine porque como que la luz esa del liderazgo que tenía desde un principio hasta ahora, pues como que se le está apagando un poco. Como que noto esa fragilidad en cuanto al tema de tomar decisiones acertadas como para hacer que su equipo juegue, quien juegue, jugaba de la misma manera. O sea, realmente estoy notando como que si por las lesiones que ha habido, que no nada más en el América, sino en el fútbol mexicano, y no nada más en el fútbol mexicano, en el fútbol mundial, cada vez hay más lesiones por la intensidad con la que se está jugando el fútbol ahora mismo. Entonces, ahí Jardine parece como que le falta un poco más de contundencia, como para decir, a ver, vamos a resetear un poco todo. El sistema en el cual conseguimos cosas importantes como el tricampeonato, qué es lo que hacíamos, cómo funcionábamos a nivel defensivo, a nivel de creaciones, a nivel de potencial, a nivel ofensivo, y resulta como que el América es otro equipo. Pero ese otro equipo es también porque el líder está dudando en situaciones. Y eso llega cuando un director técnico duda de lo que está pensando y creando hacia los jugadores para desenvolver en la cancha, creo que ahí es donde está transmitiendo un tanto de inseguridad. Por eso siento que están los malos resultados, aunque el partido de Filadelfia, por supuesto, va a ser una prueba interesante para saber si le están dando importancia, como tú bien dijiste al inicio del programa. Su dueño, su jefe, quiere la Conca Champions, no la Liga. Entonces ahí es un dilema para él, pero sí tiene que sacar buenos resultados porque si no se le tambalea el puesto. A ver, y en este momento Pietra toma decisiones, busca soluciones, y ha movido el árbol. No está, de alguna manera, no mató a Malagón con esa decisión, o sea, porque yo no veía fundamentalmente que el tema
pasara evidentemente por Malagón, como sí llegó a pasar por Kevin Álvarez, ¿no? En cierto momento Kevin Álvarez era un desastre y dijo, lo voy a proteger, y ya no lo puso. Sí. Pero en el caso de Malagón no fue muy contundente. El caso de Malagón, si lo iba a quitar, había otro momento para quitarlo, creo, porque sí llegó a tener una baja de juego, aunque él mismo lo reconoce en sus declaraciones, ¿no? Espero volver a la versión que todos conocen de mí. Vamos, en el último partido, antes de este que fue Juárez, me parece que sí se equivoca Malagón, pero no creo que sea el momento por ninguna manera si lo ibas a quitar, porque ¿qué dice? Lo vamos a usar en la CONCACAF y vamos a poner a Cota para que agarre ritmo para la liguilla. Yo no veo a Milito que vaya a poner a Wally para que agarre ritmo para la liguilla, ¿no? Teniendo a Tala, teniendo a Tala. Entonces sí se me hace un tanto incongruente, aunque el mismo Malagón reconoce su baja de juego. No es tampoco el Malagón, por lo menos de los 2 primeros títulos del América. No es el mismo. Amigos de Debate MX, hoy tenemos que hablar de una situación que está generando muchísima conversación alrededor del Club América. No solamente por lo que está pasando dentro de la cancha, sino también por lo que ocurre alrededor de uno de los jugadores más importantes del equipo en los últimos años, Luis Ángel Malagón. La portería azulcrema vuelve a estar en el centro del debate justo cuando el América se prepara para un partido muy importante frente al Philadelphia Union. Un encuentro que puede marcar mucho para el futuro inmediato del equipo y también para la confianza de algunos jugadores clave. El América llega a este partido con un contexto muy particular. Por un lado, el equipo ha tenido momentos positivos en el torneo, logrando resultados importantes que lo mantienen como uno de los protagonistas del fútbol mexicano. Sin embargo, al mismo tiempo, han surgido algunas dudas en ciertos sectores del campo y una de las posiciones que más discusión ha generado es justamente la portería. Luis Ángel Malagón había logrado consolidarse como el arquero titular del América durante varias temporadas. Su llegada al club fue vista como el inicio de una nueva etapa después de la salida de Guillermo Ochoa, un portero que dejó una huella enorme en la historia del equipo. Muchos aficionados veían en Malagón al guardameta que podía tomar ese lugar y mantener la seguridad en el arco azul crema. Durante mucho tiempo, Malagón respondió a esas expectativas. Con actuaciones sólidas, reflejos importantes y personalidad en los momentos de presión, logró ganarse la confianza del cuerpo técnico y de la afición. Pero en el fútbol todo cambia rápidamente, y en las últimas semanas se ha abierto un debate que pocos esperaban. Todo comenzó cuando el técnico André Jardín tomó una decisión que sorprendió a muchos. En un partido reciente, Malagón no apareció como titular y en su lugar fue Rodolfo Cota quien defendió la portería del América. La decisión generó inmediatamente preguntas entre los aficionados y los analistas. ¿Era una rotación normal? ¿Había algún problema interno o se trataba simplemente de una decisión táctica pensando en el calendario? El propio Jardín explicó que el equipo tiene varios torneos por delante y que es importante administrar la carga de los jugadores. Sin embargo, en un club como el América, cualquier cambio en la alineación suele convertirse rápidamente en tema de debate. Porque el América no es un equipo cualquiera, es uno de los clubes más grandes del continente, un equipo donde cada decisión se analiza al detalle y donde la presión siempre está presente. Y justo en medio de esta discusión aparece un partido que puede ser muy importante, el enfrentamiento contra el Philadelphia Union. Este encuentro no es un simple partido internacional. Para el América representa una oportunidad de demostrar su nivel frente a un rival de la MLS que ha mostrado crecimiento en los últimos años. Filadelfia se ha convertido en uno de los equipos más competitivos de su liga, con un estilo de juego intenso, físico y muy organizado. Para el América, enfrentar a este tipo de rivales siempre representa un reto especial. Existe una rivalidad creciente entre los clubes mexicanos y los equipos de la MLS, y cada partido se convierte en una especie de examen para medir el nivel de ambas ligas. Por eso este partido tiene un contexto muy interesante. El América necesita ganar para seguir demostrando su jerarquía internacional, pero también necesita mostrar solidez en todas sus líneas, y ahí es donde vuelve a aparecer el tema de la portería. La gran pregunta que muchos aficionados están haciendo es simple:
¿Quién debe ser el titular en el arco azul crema para este partido? Si Malagón juega, será una oportunidad perfecta para demostrar que sigue siendo el dueño de la portería. Será una oportunidad para responder a las críticas y para recordar por qué durante tanto tiempo fue considerado uno de los mejores porteros del fútbol mexicano. Pero si Jardín decide mantener a Cota como titular, entonces el debate crecerá todavía más. Porque eso podría interpretarse como una señal de que existe una competencia real por la portería del América. Y en el fútbol, las competencias internas pueden tener dos efectos. Por un lado, pueden elevar el nivel de los jugadores porque todos quieren demostrar que merecen jugar. Pero por otro lado, también pueden generar incertidumbre si no se manejan de la manera correcta. Malagón, por su parte, es un portero que ya ha demostrado tener personalidad para enfrentar momentos difíciles. No es la primera vez que enfrenta presión en su carrera. Recordemos que antes de llegar al América también tuvo momentos importantes en su trayectoria. Desde sus inicios en Morelia hasta su consolidación como uno de los porteros más confiables de la Liga MX, Malagón ha tenido que luchar constantemente para ganarse un lugar. Además, su historia también incluye capítulos importantes con la selección mexicana. Durante los últimos años, ha sido considerado uno de los porteros con mayor proyección dentro del fútbol mexicano. Incluso, ha sido parte de convocatorias importantes y muchos analistas lo ven como uno de los candidatos para defender la portería del Tri en el camino hacia el Mundial de 2026. Por eso lo que ocurre en el América también tiene impacto en la selección. Porque cuando un jugador pierde protagonismo en su club, automáticamente surgen dudas sobre su situación en el equipo nacional. El fútbol moderno funciona así. Los entrenadores de selecciones suelen observar con mucha atención lo que ocurre en los clubes. La actividad constante, el rendimiento y la confianza son factores clave para decidir quién juega. En ese contexto, Malagón sabe que cada partido cuenta. Cada atajada, cada error, cada actuación puede influir en su futuro. Por eso el partido contra Filadelfia también representa una oportunidad personal para él. Porque si juega y tiene una gran actuación, podría cerrar rápidamente el debate y recuperar la tranquilidad. Pero si el América muestra dudas en defensa, o si el rival logra generar peligro constante, entonces la discusión seguirá creciendo. Philadelphia Union es un equipo que suele presionar alto, que no tiene miedo de atacar y que aprovecha muy bien las jugadas a balón parado. Eso significa que el arquero del América tendrá trabajo. Y en partidos de este tipo, los porteros suelen convertirse en protagonistas. Una gran atajada puede cambiar el rumbo de un partido. Una mala salida también puede hacerlo. Por eso la portería siempre es una posición tan delicada en el fútbol. El América, a lo largo de su historia, ha tenido grandes guardametas que han marcado época. Guillermo Ochoa es el ejemplo más reciente, pero antes de él también hubo figuras importantes que defendieron ese arco con personalidad. Malagón llegó con la misión de continuar esa tradición. Y hasta ahora, en muchos momentos, ha demostrado que tiene la calidad para hacerlo. Pero el fútbol siempre exige más. Siempre pide constancia. Siempre pide respuestas en los momentos difíciles. Y este momento puede ser uno de esos puntos clave en su carrera. Mientras tanto, el América se prepara para enfrentar a Filadelfia con la obligación de demostrar que sigue siendo uno de los equipos más fuertes de la región. El equipo tiene talento en todas sus líneas. Jugadores capaces de marcar diferencias en ataque, mediocampistas que pueden controlar el ritmo del partido y defensores que han mostrado solidez en distintos momentos del torneo. Pero el fútbol es un deporte donde cada detalle cuenta y a veces una sola posición puede convertirse en el centro de todas las miradas. Hoy esa posición es la portería del América y el nombre que está en el centro del debate es Luis Ángel Malagón. El partido contra Filadelfia será una nueva oportunidad para ver cómo responde el equipo y cómo responde el arquero ante este momento de presión. Porque en el fútbol, los debates se resuelven de la manera más simple posible, dentro de la cancha.
con actuaciones, con resultados y con jugadores que demuestran que están listos para asumir la responsabilidad cuando el equipo más lo necesita. Así que la pregunta queda abierta. ¿Debe Malagón seguir siendo el titular indiscutible del América? ¿O el equipo debería abrir una competencia real en la portería? Ese es el debate que hoy ponemos sobre la mesa aquí en Debate MX.